Well, I can tell you that in that room, every single person who spoke up talked about what a terrible deal this is, frankly, not even an agreement. It is something that makes sure the healthcare crisis imposed by Republicans continues in this country. You know, we're looking at the expiration of the Obamacare tax credits in just over a month and a half. We're then looking at the Medicare cuts to take effect January 1st. And then, of course, let's not forget the biggest cuts of all that are coming. Algunas decisiones no llaman la atención por el revuelo que causan, sino por el patrón que interrumpen. Cuando un mecanismo institucional cambia su respuesta esperada, aunque sea discretamente, el sistema en su conjunto se ve obligado a reposicionarse. El 4 de enero de 2026, la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado llevó a cabo una votación inesperada, rechazando por mayoría simple la propuesta de enmienda al presupuesto que permitiría al Ejecutivo asumir el control directo sobre los contratos de mantenimiento y programación del Instituto Nacional de Política Cultural, organismo históricamente vinculado al Congreso y cuya gobernanza se había tratado, hasta entonces, como un asunto presupuestario rutinario. La medida no había sido previamente señalada en las agendas públicas, ni figuraba en las previsiones de los principales observatorios legislativos, y, sin embargo, al final de esa tarde, el Sistema Federal de Control sobre las Instituciones Culturales había sido temporalmente interrumpido por una negativa formal que no figuraba en el patrón institucional de los últimos 15 años. El episodio fue interpretado de inmediato por juristas y exmiembros del cuerpo técnico de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental como un cambio en los márgenes operativos de la presidencia en materia de transferencias contractuales. Y, aunque la propuesta rechazada solo se refería a una reformulación administrativa dentro de un único instituto, la forma en que había sido redactada y enviada al Congreso por la Secretaría de Gestión Ejecutiva llamaba la atención por dos aspectos. La ausencia de delimitaciones explícitas sobre los tipos de contratos que podían ser reasignados y la creación de una tasa de transferencia directa vinculada a la cartera de la Casa Blanca. La combinación de estos dos elementos fue clasificada durante la lectura del dictamen rechazado como un vector de riesgo presupuestario atípico, especialmente por abrir margen para la reasignación de recursos culturales sin la autorización específica de la Comisión de Presupuesto. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Entre los analistas vinculados al seguimiento de las normas de ejecución presupuestaria, la negativa de la Comisión se interpretó como la primera señal de que el ciclo de permisividad técnica iniciado en el segundo trimestre del año anterior podría estar entrando en una fase de revisión. Esto se debe a que, en al menos 5 ocasiones recientes, se habían aprobado mecanismos similares de delegación sin resistencia formal, aunque con reservas en el informe. Esta vez, el proceso de votación concluyó con una manifestación pública por parte de miembros que hasta entonces habían estado siguiendo la evolución del Ejecutivo en áreas tradicionalmente gestionadas por consejos externos. La justificación oficial de la propuesta, presentada por la Oficina de Política Administrativa a finales de noviembre, presentaba el texto como una mejora operativa. Defendía que el modelo actual generaba una sobrecarga procesal, retrasos en la ejecución de programas culturales y dificultades para responder a demandas de emergencia. Sin embargo, ninguno de los dictámenes técnicos adjuntos indicaba medidas correctivas específicas ni presentaba proyecciones financieras que justificaran la creación de un canal directo de transferencia entre el Tesoro y un instituto cultural de tamaño medio. El documento, aunque formalmente válido, planteaba dudas sobre el objetivo real de la disposición incluida en el inciso 3 de la enmienda, que trataba de la flexibilización estratégica de la gobernanza contractual
en áreas de impacto social. Entre bastidores, durante las 2 semanas previas a la votación, circularon entre las oficinas de los parlamentarios copias no autenticadas de un memorándum interno en el que se señalaba la intención de transferir, aún en el primer semestre, una parte significativa de la ejecución de los contratos de medios educativos y programas de formación artística a un consorcio privado con sede fuera del país. La existencia del documento no se confirmó oficialmente, pero se mencionó al menos en 2 manifestaciones contrarias registradas en la sesión de la comisión. Uno de los senadores señaló directamente el riesgo de sentar un precedente que permitiría al Ejecutivo modificar unilateralmente el destino de fondos previamente vinculados a proyectos culturales de alcance nacional. La ausencia de detalles contractuales, sumada al intento de concentrar la decisión en un órgano bajo la tutela directa del gabinete presidencial, fue fundamental para el rechazo. Aún así, el caso sigue siendo analizado por otras comisiones técnicas y no se descarta que una nueva versión de la propuesta vuelva a tramitarse en otro formato en las próximas semanas. Lo que se vio a primera hora de la tarde no fue una ruptura institucional explícita, sino un desplazamiento del centro de gravedad decisorio que hasta entonces se había ido consolidando sin oposición. La negativa de la comisión, aunque no tuvo gran repercusión en la prensa general, señaló a otros sectores que el ambiente de aprobación automática de medidas administrativas podría no mantenerse. Y para los sectores atentos a la disputa por la influencia sobre las políticas culturales, la señal fue recibida como una rara interrupción en una trayectoria que parecía consolidada. Es en este tipo de episodios técnicamente discretos donde se revelan los verdaderos puntos de inflexión. Porque no fue solo una comisión la que rechazó una propuesta, fue una instancia parlamentaria la que se negó a validar un mecanismo de transferencia presupuestaria sin filtros, con potencial para alterar la estructura decisoria sobre programas culturales estratégicos. En momentos como este, se hace aún más necesario seguir con atención las señales que surgen en los márgenes del proceso legislativo. Hay episodios que no llegan a los titulares, pero que indican reajustes significativos en el sistema de pesos y contrapesos. Por eso, vale la pena seguir por aquí y continuar observando juntos los movimientos que no siempre salen a la superficie con claridad, pero que dicen mucho sobre el estado de la democracia institucional. Es a partir de este punto que la lectura del episodio comienza a expandirse más allá de la superficie presupuestaria. Cuando una comisión del Senado rechaza una propuesta de esta naturaleza, el gesto adquiere otra dimensión al interpretarse a la luz de movimientos paralelos en órganos que, aunque no están directamente involucrados, componen el ecosistema institucional responsable de la gobernanza fiscal y cultural. En las semanas previas a la votación, al menos 3 manifestaciones públicas emitidas por entidades del sector cultural, entre ellas el Consejo Nacional de Difusión Artística y el Foro de Organizaciones Independientes, habían señalado una tendencia emergente: el aumento de la centralización ejecutiva sobre programas históricamente mediados por consejos técnicos, convocatorias públicas y asociaciones con redes locales. Esta convergencia ayuda a entender por qué el episodio fue interpretado por parte de los analistas institucionales como algo más que una simple disputa técnica sobre la asignación de recursos. El modelo propuesto en la enmienda rechazada contenía elementos que se hacen eco de medidas adoptadas anteriormente en otras áreas, como los mecanismos de transferencia directa a agencias de infraestructura, establecidos en el contexto de las declaraciones de emergencia nacional de 2024. Aunque operan en campos distintos, estas estructuras comparten una lógica similar: la reducción de las mediaciones institucionales y el aumento de la velocidad de ejecución mediante contratos administrados de forma concentrada.
En el caso del Instituto Nacional de Política Cultural, la propuesta no solo preveía transferencias presupuestarias, sugería, aunque de forma implícita, un cambio en la naturaleza jurídica de la supervisión contractual. En lugar de someter los contratos al análisis de comisiones temáticas del Congreso, como exige la legislación vigente en casos de reestructuración funcional, el nuevo modelo transferiría la competencia a un núcleo ejecutivo formado por asesores nombrados directamente. En la práctica, el dispositivo crearía una instancia paralela de decisión sobre las asociaciones público-privadas y sobre la curaduría de contenidos educativos con financiación pública. No es casualidad que este tipo de propuesta haya surgido en un momento en que el Departamento de Coordinación Interministerial estaba siendo reformulado mediante decretos administrativos. Desde mediados de octubre circulan internamente en el Ejecutivo proyectos de fusión entre carteras relacionadas con la cultura, la educación cívica y la comunicación estratégica. Aunque se presentan como medidas de eficiencia, estos proyectos concentran el poder de decisión y hacen más opaco el proceso de selección de los agentes que participan en la producción de contenidos institucionales. La negativa de la Comisión Senatorial, por lo tanto, funciona como un primer límite impuesto por uno de los poderes a este proceso de concentración. Pero también revela que los frenos y contrapesos siguen funcionando de forma asimétrica. Esto se debe a que, mientras el Poder Legislativo bloquea un dispositivo de ampliación de las competencias ejecutivas, otros órganos siguen operando dentro de la lógica de la aceleración normativa. En la primera semana de enero, por ejemplo, la Oficina Federal de Auditoría publicó un informe en el que se destacaba la ausencia de justificaciones técnicas para 4 contratos firmados con carácter de urgencia en sectores culturales, sin licitación y con cláusulas de confidencialidad parcial. Estos datos circulan en paralelo a los dictámenes de la Contraloría Legislativa, que emitió alertas no vinculantes sobre el riesgo de uso indebido de fondos destinados originalmente a proyectos de formación ciudadana en escuelas públicas. Según el dictamen más reciente, hay indicios de desviación de fines en al menos 2 convenios firmados en el último trimestre. Aunque el material es preliminar, el cruce entre los datos de la auditoría y las disposiciones de la enmienda rechazada indica una dirección preocupante. El intento de construir por vía infralegal una red de financiación indirecta de programas de alineación cultural sin el debido control público. Esta articulación entre disposiciones administrativas, flujos presupuestarios y órganos de supervisión debilitados es lo que da densidad al episodio ocurrido en la Comisión del Senado. No es un punto fuera de la curva. Es la primera curva visible de una ruta que se había trazado de forma incremental, al margen del amplio debate legislativo. A partir de la negativa institucional de esa tarde, se observa un reposicionamiento táctico también por parte de los actores del sector. Entidades que habían adoptado una postura de contención vuelven ahora a emitir notas públicas, articulando frentes suprapartidistas y reforzando el vínculo con instancias jurídicas independientes. Al mismo tiempo, los gabinetes de los parlamentarios contrarios a la medida comenzaron a consultar a la asesoría legislativa de la Cámara sobre la posibilidad de redactar un proyecto de ley que explicite la prohibición de contratos con entidades de derecho privado con sede en paraísos fiscales para la ejecución de programas culturales con fondos públicos. Se trata de movimientos discretos, aún en fase inicial, pero que sugieren un aumento de la coordinación institucional en torno a la defensa de una gobernanza cultural descentralizada. Y este proceso debe ser seguido con atención, porque, como señaló un expresidente de la Comisión de Presupuestos en una entrevista reciente, la disputa no es solo sobre quién administra los recursos, sino sobre quién define qué debe financiarse con el dinero de los contribuyentes. En esta lógica, la negativa de la Comisión representa más que un gesto de contención.
marca el inicio de un ciclo en el que la definición de interés público vuelve a ser objeto de disputa en el plano normativo, y no solo entre bastidores administrativos. El simple hecho de que el Congreso haya declarado a través de una comisión técnica que ciertas decisiones no pueden tomarse sin control institucional ya modifica el equilibrio del sistema. Por eso, aunque no sean noticia, episodios como este merecen un análisis detallado. Revelan no solo rupturas puntuales, sino los mecanismos mediante los cuales el sistema democrático intenta, aunque sea tardíamente, reequilibrar sus propios márgenes operativos. Con cada decisión formal que impone límites a los excesos administrativos, el sistema señala que aún hay espacio para frenos efectivos. La lectura atenta de estos movimientos forma parte del esfuerzo colectivo por comprender cómo se articulan las fuerzas que dan forma a las instituciones. Aquí, buscamos precisamente ofrecer ese seguimiento constante, ayudando a trazar con claridad los hilos que conectan las decisiones técnicas con cambios más amplios en la arquitectura del poder público. A partir del análisis de los elementos disponibles hasta este momento, aún no se ha establecido una comprensión uniforme sobre los efectos estructurales que el rechazo de la propuesta puede producir en el largo plazo. Una línea de interpretación sostenida por expertos en gobernanza institucional entiende que la decisión de la Comisión puede operar como un factor de recomposición del equilibrio, llevando a otros órganos a reevaluar en los próximos ciclos el alcance de las permisiones administrativas que se venían adoptando. En sentido contrario, una corriente más cautelosa evalúa el episodio como circunstancial, resultado de una coyuntura política específica y pasajera, con poca probabilidad de repetirse si no hay iniciativas normativas capaces de transformar el precedente actual en una regla consolidada. Es en este punto donde se concentra el núcleo de la controversia institucional. ¿Qué elementos efectivos impiden que la negativa registrada ahora sea superada posteriormente por medios administrativos indirectos? La experiencia reciente de la administración pública ofrece ejemplos que sustentan lecturas diferentes. En el año 2019, una política de restricción presupuestaria aplicada a un ente federal fue revertida pocos meses después, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sin que el Poder Legislativo presentara una reacción de intensidad equivalente. La vulnerabilidad de este arreglo reside en la ausencia de instrumentos jurídicamente vinculantes que limiten el uso estratégico de mecanismos infralegales, como las órdenes interpretativas o las reorganizaciones internas de carácter reglamentario. Los analistas del ámbito del derecho administrativo también señalan que la disposición retirada puede volver al debate legislativo con una nueva configuración, con discretas modificaciones en la redacción, lo que obligaría al Parlamento a pronunciarse de nuevo en un plazo relativamente corto. En esta lectura, el resultado obtenido ahora no representaría un cierre definitivo del conflicto, sino una suspensión momentánea dentro de un movimiento más amplio y persistente de redefinición de las fronteras institucionales entre los poderes. También persisten las incertidumbres sobre la actuación del Poder Judicial en caso de que el impasse avance. Aunque hasta el momento no se han presentado acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con el intento de ampliar la centralización de la toma de decisiones del Ejecutivo en el sector cultural, entidades del ámbito jurídico ya han indicado que la repetición de iniciativas similares puede hacer que la judicialización sea difícil de evitar. El desafío central, según los juristas que participaron en debates recientes, es que la Constitución confiere amplios márgenes interpretativos en el campo de la organización administrativa, lo que dificulta el establecimiento de parámetros jurídicos duraderos sin dar lugar a interpretaciones extensivas. Otro aspecto que contribuye al escenario de indefinición es la postura aún contenida de los órganos de control interno.
La Contraloría General de la Unión, hasta ahora, se ha limitado a registrar el episodio, sin emitir orientaciones normativas ni instaurar procedimientos específicos. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas de la Unión, que ha mantenido un silencio institucional desde el rechazo del texto. Esta ausencia de manifestaciones puede interpretarse como una cautela estratégica, pero también pone de manifiesto el grado de sensibilidad política que rodea al tema. En contextos de tensión federativa, las manifestaciones técnicas tienden a interpretarse políticamente, lo que acaba inhibiendo las respuestas inmediatas de actores que, en circunstancias menos delicadas, actuarían con mayor rapidez. En el ámbito legislativo, crece la expectativa de que nuevas articulaciones intenten reinsertar dispositivos de contenido similar en propuestas presupuestarias más amplias, utilizando formatos menos evidentes. La práctica reciente demuestra que las medidas rechazadas en su formulación original suelen reaparecer en anexos, informes sectoriales o instrumentos provisionales de urgencia. Por lo tanto, el seguimiento minucioso de las próximas iniciativas presupuestarias se vuelve esencial para identificar signos de persistencia normativa. Una lectura más amplia, compartida por investigadores del área político-institucional, sugiere que el episodio expone un conflicto más profundo sobre el papel del Estado en la mediación cultural y en la definición de los criterios institucionales que orientan el financiamiento público. Al tratar de reorganizar el Instituto Nacional de Política Cultural mediante instrumentos administrativos poco transparentes, el Poder Ejecutivo no solo pretendía acelerar los procedimientos, sino también redefinir los parámetros que determinan lo que se considera de interés nacional en el ámbito de la producción cultural. Este debate, aunque no es nuevo, cobra mayor intensidad al producirse en un contexto de reorganización federativa y de disputa simbólica en torno a la identidad pública. La controversia sobre los recursos destinados a la cultura, aunque se presente en lenguaje técnico, revela profundas divergencias sobre la función del arte, la educación y la comunicación en el seno de una sociedad democrática. También hay interpretaciones divergentes sobre el silencio de actores tradicionalmente influyentes, como las asociaciones de municipios y los consejos estatales de cultura. Para algunos observadores, esta postura refleja el desgaste institucional y el temor a represalias. Para otros, solo indica un reposicionamiento estratégico a la espera de definiciones más claras sobre la dirección de la política federal. En ambos casos, el efecto práctico es similar: el mantenimiento de una zona de incertidumbre que prolonga la ambigüedad normativa. El escenario, por lo tanto, sigue abierto. No hay garantías de que los límites establecidos ahora se mantengan a medio plazo, ni hay consenso sobre los impactos futuros de la decisión adoptada por la Comisión. Lo que se observa es la activación de un espacio de disputa en el que diferentes agentes institucionales comienzan a moverse para influir en la definición de los próximos marcos regulatorios. Este proceso tiende a ser gradual y técnicamente orientado, pero tendrá efectos directos sobre la forma en que el país organiza, financia y protege sus instituciones culturales. En un periodo de reconfiguración institucional, seguir de cerca estas transformaciones no es solo una elección editorial. Se trata de un compromiso con la precisión de los hechos y con la preservación de los mecanismos de transparencia pública. Es esencial permanecer atento a los desarrollos de este episodio dentro y fuera del Congreso, ya que es en los detalles normativos donde suelen consolidarse las transformaciones más duraderas.